la mañana, recibimos alrededor de las 8 de la mañana una excusa de la subsecretaria de la Niñez, que está enferma y no pudo asistir a esta sesión, pero dice que está disponible para la sesión siguiente. Ya. En la cuenta, en primer lugar, tengo un documento del defensor de la niñez, señor Anuar Quesille, por el cual remite a la comisión el balance inicial de la implementación de las oficinas locales de la niñez y modelo de provisión de centros de cuidado alternativo residencial hacia un enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia, ambos elaborados por la Defensoría. Luego tenemos 3 comunicaciones. La primera del Directorio Nacional de la Asociación de Administrativos Auxiliares Técnicos y Profesionales de la Junta de Jardines Infantiles, mediante la cual solicitan exponer ante esta instancia sobre el protocolo de necesidades de alimentación NAE. Luego, una excusa del ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, quien manifiesta su disposición a asistir a una próxima sesión. Y finalmente, del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Trufelo, mediante la cual remite el informe denominado Acceso a una información pública adaptada para niñas, niños y adolescentes, marco regulatorio internacional, nacional y comparado. Para la tabla, el día de hoy tenemos continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señoras Campillay y Gatica y señores Castro González y Walker, que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública con el objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho a niños, niñas y adolescentes. Confirmaron su asistencia del Consejo para la Transparencia la presidenta señora Natalia González, el director señor David Ibaceta, el jefe de normativa señor Alejandro González y el jefe de gabinete señor Juan Felipe Villanueva. Y del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra presente el asesor legislativo de la ministra, señor Fernando Carballo. Todavía no han llegado los demás. Todos se expulsaron. Ya. ¿Cómo se llama la niña del Consejo de la Transparencia? Ya. Señora Natalia González, del Consejo de la Transparencia, por favor, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio, saludarla a usted y a todos los miembros de esta distinguida comisión. Nosotros, para efectos de conveniencia y de análisis, trajimos una presentación donde repasamos los principales contenidos del proyecto de ley que se viene proponiendo y nuestras observaciones al efecto. Voy a pasar rápido en estas primeras láminas porque, bueno, ustedes conocen el texto del proyecto, son autores del mismo. Y este proyecto en realidad lo que tiene por objeto es modificar la ley 20.285, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorporando mecanismos que faciliten, ¿no es cierto?, el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la información pública y modifica en particular 2 artículos. El artículo 7º, incorporando criterios de accesibilidad, sin perjuicio de lo cual ponemos la interrogante desde ya de que no se detallan en el proyecto cuáles son esos criterios, y la modificación del artículo 10, que instaura la obligación de entregar información en formatos adecuados y establecer canales para el acceso a la información por parte de niños, niñas y adolescentes. Y así entonces, ¿no es cierto?, se propone intercalar entre el inciso 2º y 3º, un nuevo inciso 3º, que establece lo que se señala ahí y que es por todos ustedes conocido. Entonces, en suma, este proyecto incorpora una sección especial para el sitio web de Transparencia Activa, es decir, en el portal de Transparencia del Estado, la utilización de formatos adecuados a la edad y capacidad de los niños, niñas y adolescentes y la publicación de información adaptada a estos niños, niñas y adolescentes. Y para eso entonces, ¿no es cierto?, se propone incorporar un inciso 3º y 4º que están ahí detallados y que son del tenor que ustedes bien conocen. Vamos a las observaciones que yo creo que es lo más relevante de esta presentación y que puede ser de utilidad para efectos de esta comisión. A ver, lo primero que yo quisiera señalar es que hoy día se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. De hecho, ya está en la Comisión de Hacienda del Senado, habiendo pasado por la Comisión de Gobierno Interior, un proyecto de ley que modifica integralmente la Ley de Transparencia. Esto está contenido en el boletín 12.100-07, y este proyecto es muy relevante
para el Consejo para la Transparencia, también me imagino para los señores legisladores, para la Administración Central, porque modifica sustantivamente la ley de transparencia, ampliando el alcance de la misma en tanto a los sujetos que van a quedar siendo objeto de esta regulación, pero también respecto a cómo se disponibiliza la información por parte de las entidades públicas. Y ahí quiero hacer hincapié de que este proyecto ya viene conteniendo que la información que tiene que ponerse a disposición por transparencia activa y luego también aquella que se pone a disposición por obra del derecho de acceso a la información, tiene que ser puesta a la ciudadanía en formatos de lenguaje claro y además formatos de datos abiertos, ¿ya? Esto es muy relevante para efectos del estudio del proyecto de ley que se comenta, porque ya de alguna manera en ese proyecto viene recogida la preocupación que esta comisión ha tenido a bien abocarse, que es justamente que la ciudadanía entienda la información que le entregan las reparticiones públicas, porque no todos son expertos en distintas áreas, no todos son usuarios frecuentes de la ley de transparencia. Hoy día, ¿quiénes son los usuarios más frecuentes? La academia, la prensa, los centros de estudio, y nosotros como Consejo lo que aspiramos es que la ciudadanía, las personas en general, usen la ley de transparencia. Y por lo tanto, lo que se viene proponiendo ahí del lenguaje claro y en formato de datos abiertos, comprensibles, es muy, muy relevante. Quisiera además hacer presente que el Consejo para la Transparencia, dentro de sus misiones actuales, y eso no lo viene modificando el proyecto de ley en comento, es que tiene una función de promoción. Y nosotros como Consejo nos desplegamos a lo largo de todo Chile, desde la existencia del Consejo para la Transparencia, en promover el derecho de acceso a la información, no solamente capacitando a los funcionarios públicos, que son los que al final del día le dan vida, ¿no es cierto?, a este derecho a través de la información que disponibilizan mediante transparencia activa y contestando los requerimientos de la ciudadanía, sino que también a la ciudadanía en general, a las personas. Y nos desplegamos en colegios, en universidades, en centros de atención de salud, para que las personas conozcan que tienen este derecho, que pueden acceder a la información pública y, por lo tanto, hacemos la labor que nos corresponde conforme a la ley, complementando lo que ya se viene modificando en el proyecto de ley que comentaba que ya está en segundo trámite. Eso como marco general y corolario. Luego, a nosotros, si bien valoramos el esfuerzo que ha hecho esta comisión en acercar el derecho de acceso y la transparencia activa a un público que debiera ser un usuario más frecuente, o a eso es lo que aspiramos, ¿no es cierto?, niños, niñas y adolescentes, bajo nuestro punto de vista lo que está ocurriendo aquí es que las modificaciones que se proponen podrían conllevar un impacto en el presupuesto de los sujetos obligados, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo el proyecto incorpora una nueva sección de transparencia activa en el portal de transparencia, que tiene que ser una sección que sea adaptada a niños, niñas y adolescentes en formatos adecuados a su edad y a su capacidad. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por esto? Es que junto con la obligación de transparencia activa que hoy día tienen las reparticiones públicas, por ejemplo, de publicar los actos, resoluciones, contratos, con efectos sobre terceros, transparencia presupuestaria, etcétera, habría que publicar en paralelo información de igual contenido o carácter, pero en un lenguaje entendible y adecuado para los niños, niñas y adolescentes, lo que conllevaría en el fondo una modificación al portal de transparencia y conllevaría que las reparticiones públicas entonces tengan que tener esas capacidades y subir la información de manera entonces doble, ¿no es cierto? Una como para el público adulto en general y otra enfocada a los niños, niñas y adolescentes, y ahí desde luego que se requieren medios especiales, capacidades especiales para hacer aquello y recursos, y por lo tanto desde nuestro punto de vista aquí hay un impacto en el presupuesto institucional de más de 1.200 reparticiones públicas, porque recordemos que la ley de transparencia aplica a la administración central, a los gobiernos regionales, a los municipios y en algunos aspectos a las empresas públicas y órganos autónomos del Estado. Por lo tanto, aquí hay un requerimiento presupuestario, más allá de que ese requerimiento presupuestario debiera dimensionar, ¿no es cierto?, la carga laboral para los funcionarios, que va a tener un corolario en materia presupuestaria, pero también, y tal vez, ¿no es cierto?, respecto de la capacidad de esas reparticiones públicas, es decir, eventualmente aumentar el personal de esas reparticiones, especialmente capacitado para estos fines y para adaptar los formatos a un lenguaje que sea comprensible para los niños, niñas y adolescentes. Esto a su vez repercute en las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, puesto que, por un lado, el Consejo para la Transparencia hoy día administra este portal de transparencia, al cual se le está, ¿no es cierto?, sumando esta nueva, por así decirlo, pestaña o funcionalidad. Luego, el Consejo hoy día tiene por misión garantizar, promover y fiscalizar, además de sancionar, ¿no es cierto?, el incumplimiento de las obligaciones por parte de las reparticiones públicas en materia de transparencia. Y por lo tanto, si nosotros tenemos que fiscalizar el cumplimiento de esta nueva obligación, resolver amparos del derecho a acceso en este sentido y eventualmente sancionar
a los funcionarios que no cumplan con esta obligación, además de ajustar el portal. Nosotros no vemos cómo poder hacer eso, lamentablemente, sin tener un estudio razonable de cuánto eso significa en términos presupuestarios para el Consejo para la Transparencia. Nosotros, por cierto, estamos conscientes de que a nivel general hay restricciones presupuestarias y se vela por la austeridad presupuestaria de las reparticiones públicas, y entonces habría que ver aquí con el Ministerio de Hacienda eventualmente una cantidad que fuera razonable, tanto para las reparticiones públicas como para el Consejo para la Transparencia, para hacerse cargo de estas obligaciones, sin dejar de atender, ¿no es cierto?, las obligaciones que este nuevo proyecto de ley genera, ¿ya? Como estos derechos en general tienen a su vez una adaptabilidad progresiva, este costo económico habría que ir cuantificándolo, no es fijo en el tiempo, sino que habría que ir eventualmente revisándolo cada una cierta periodicidad que debiera a lo mejor definirse en este proyecto de ley, de manera que si el universo de personas que empiezan a utilizar este derecho tal y como viene previsto en el proyecto de ley aumenta, esas capacidades debieran tener un correlato tanto en las reparticiones públicas como en el Consejo para la Transparencia. Y por lo mismo creemos que es relevante en este punto, y entendemos que la Comisión ha tenido a bien a convocar al Ministro de Educación, eventualmente debiera haber otro tanto con el Ministerio de Hacienda, dado que pudiera ser que se trate al final del día de una iniciativa que a lo menos en lo que irroga gasto fiscal podría corresponder, ¿no es cierto?, a iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero junto con eso yo quisiera hacer presente una observación que quizás es de índole técnica de la Ley de Transparencia y a lo mejor mayor, en el sentido que aun cuando el Ejecutivo diera, por ejemplo, su venia a coauspiciar esta iniciativa junto con los senadores, el problema es que hoy día la Ley de Transparencia, y a nosotros nos parece acertado ese enfoque, está concebida como una ley que no atiende a quien está solicitando la información, ¿ya? Nosotros como Consejo somos ciegos y las reparticiones públicas también son ciegas al carácter del solicitante. Tanto así que el solicitante no tiene que identificarse más que con un nombre, ¿ya? Incluso nosotros recibimos solicitudes de acceso de nombres que son evidentemente artificiales, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque el legislador en la historia de la ley se puso en el caso de que la ley de transparencia pudiera ser usada libremente, sin que hubieran eventuales represalias, por ejemplo, desde las reparticiones públicas para no atender una solicitud de información, atendió el carácter del solicitante, ¿ya? Entonces, hay personas que se identifican tal cual con su nombre y apellido, pero no hay necesidad en la ley de hacer eso, ni tampoco de poner su RUT, y entonces menos conocemos la edad, el sexo u otras características de los solicitantes, cuestión que hasta la fecha la verdad es que ha servido como una garantía del derecho de acceso, ¿ya? De hecho, el portal de transparencia hoy día ha tenido más de 55 millones de visitas desde que se generó. Nosotros, en lo que va del tiempo, llevamos más de 1.200.000 solicitudes que han llegado al Consejo de la Transparencia y las hemos resuelto. Nuestros dictámenes o resoluciones en amparo han sido en más de un 80% ratificados por las Cortes de Justicia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Y hemos visto cómo a nivel, por ejemplo, de la prensa, a nivel de la academia, a nivel de usuarios incluso escolares, piden hoy día información que es relevante para ellos, como por ejemplo saber en qué estado de construcción o de avance están reparaciones en sus escuelas, en sus colegios, licitaciones que se hacen en proyectos universitarios. Y la verdad es que nosotros tenemos un concurso abierto de videos para estudiantes y hemos podido constatar eso en terreno porque vamos a entregar el premio en terreno. Este año lo hicimos en la Quinta Región. Vamos a ir a Concepción en un tiempo más a entregar también otros premios asociados con eso, y vemos que los estudiantes efectivamente utilizan el derecho de la Ley de Transparencia y están ávidos en conocer cómo más pueden acceder a la información que están solicitando, si es que no es transparencia activa, dónde pueden pedirla y cuál es la labor del Consejo. Entonces, cuando el proyecto se refiere de alguna manera a que tenga que tener información apta para la edad del solicitante, eso significa un cambio mayor en la Ley de Transparencia, porque significaría entonces que en la Ley de Transparencia habría que pedir dentro de la solicitud de acceso el dato de la edad, por ejemplo, ¿ya? Y eventualmente tener que evidenciar esa edad de alguna manera, por ejemplo, con la presentación del RUT, que hoy día no es necesario como un indicador para pedir información por la Ley de Transparencia, justamente por las razones que señalaba anteriormente. Entonces, si nos vamos a las propuestas normativas,
respecto de la propuesta de modificación al artículo 7 de la Ley de Transparencia, que obliga a los órganos a publicar la información de transparencia activa en formatos adecuados a la edad. Respecto de todas las cuestiones que les interesan, bueno, aquí dos cosas. Primero, lo que ya dije, ¿no es cierto?, del formato adecuado a la edad, cuando la repartición hoy día no sabe la edad del solicitante, y a nuestro juicio eso debiera mantenerse de esa manera. Pero además, respecto de todas las cuestiones que les interesan, es muy complejo determinar a priori qué es lo que es eso, porque nosotros las solicitudes de acceso que hemos recibido y que uno previsiblemente pudiera suponer, porque no tenemos esa información, que a lo mejor vienen de niños, niñas y adolescentes, atendía la materia que se está pidiendo, por ejemplo, pruebas de admisión a la universidad anteriores, evaluaciones de profesores, etcétera. Son cuestiones que son relevantes para los estudiantes, pero a lo mejor también son relevantes cuestiones como qué contrato a lo mejor suscribió, por ejemplo, una universidad estatal para transferir recursos a terceros, por ejemplo, la labor del CUECH, ¿no es cierto?, en el proceso constituyente, pero a lo mejor eso también son cosas que son de interés de otros públicos, ¿no es cierto?, públicos más adultos. Entonces, determinar cuáles son las cuestiones que les interesan a priori, digamos, sin establecer criterios o lineamientos generales, es difícil para quien recibe esa solicitud de acceso a la repartición pública hacerse cargo de eso, porque queda de alguna manera a discreción del funcionario o del jefe superior del servicio, a priori determinar cuáles son las cosas que le interesan a esas personas, quizás dejando fuera otras cosas que sí les interesan. Luego lo de los formatos adecuados para la capacidad de niños y niñas, ¿no es cierto?, son diferentes de los adolescentes. Es distinto un escolar de básica o de enseñanza media que un estudiante que está en la universidad o eventualmente haciendo una tesis, por ejemplo, por el grado de madurez y desarrollo que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, eso requeriría volver a distinguir qué tipo de publicaciones habría que hacer en el portal para cada uno de estos segmentos y no agrupados en un carácter general como niños, niñas y adolescentes. Y luego, bueno, la eventual dificultad en la que se enfrentan los funcionarios públicos para atender esta solicitud y entender qué es lo que deben publicar por transparencia activa. Ahí la propuesta es que eventualmente, si es que la comisión desea avanzar hacia que la ley de transparencia tenga el detalle de quién solicita la información, que nosotros, como les decíamos antes, tenemos algunas dudas o inquietudes con eso, habría que detallar o ser más preciso en el proyecto de ley respecto a los criterios que debe atender el funcionario público para publicar esa información en transparencia, o bien delegarla a algún órgano, como podría ser el propio Consejo para la Transparencia, para que a través de una instrucción general fuera progresivamente dictando normas en este sentido, ¿ya? Y atendió entonces también la restricción presupuestaria que puede estar asociada. Y bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto?, que la modificación al artículo 10 es más compleja porque hoy día se exime al solicitante de acreditar su identidad y otras características propias, ¿no es cierto?, de su persona, género, edad, etcétera, y por lo tanto la incorporación de esa norma significaría una transformación radical a lo que es el acceso a la información pública hoy día. Entonces, para ir concluyendo y agradeciendo a la comisión y además valorando lo que se quiere hacer, solamente decirles que nosotros vemos con alguna complejidad las normas que se vienen proponiendo. De prosperar esta iniciativa, sugerimos que el Ejecutivo sea escuchado para ver los requerimientos presupuestarios, para ver una aplicación más bien gradual de esta normativa y ver si es que efectivamente se está finalmente de acuerdo o no con cambiar el criterio actual de la Ley de Transparencia, que hoy día hay un anonimato respecto de quien pide la información justamente para proteger esos derechos y garantizarlos, y darle la tranquilidad también a esta comisión que nosotros somos una corporación relativamente pequeña, pero muy activa en la promoción del derecho de acceso. Nosotros en los últimos años, la verdad es que llevamos 16 años de funcionamiento, pero diría que sobre todo en los últimos 10 años, esta corporación no solamente ha capacitado a funcionarios públicos, sino que ha creado una certificación de los enlaces de transparencia en las distintas reparticiones públicas, con foco especialmente en los municipios, que son la puerta de entrada al Estado. Tenemos hoy día en vigencia un plan que se denomina Plan DAI, que es el Plan de Derecho a Acceso a la Información, que en estas reuniones internacionales de redes a las cuales el Consejo pertenece, tomamos esta iniciativa del otrora Consejo para la Transparencia mexicano, que se desplegaba por el territorio mexicano enseñando, capacitando a las personas en general, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ciudadanos en condición de vulnerabilidad o no, mujeres, hombres. Respecto de esta ley, para nosotros es muy relevante que las personas la utilicen
y entiendan la importancia de conocer lo que hace el Estado, que está al servicio de las personas, que conozcan en qué se utilizan los recursos públicos. Este año tenemos una agenda, nos vamos a desplegar en el norte, centro, sur y extremo sur del país, aparte de las actividades que ya se han comenzado a hacer en el 2025. La certificación de enlaces ya tuvo una primera generación de funcionarios públicos graduados. Entonces, también darles la tranquilidad a ustedes de que esta es una función que el Consejo para la Transparencia se toma muy, muy en serio, la función de promoción, porque entendemos que es la forma en que se le da vida al derecho de acceso que nosotros estamos llamados a garantizar. Muchas gracias, señora presidenta y señores senadores, por darnos este espacio. Muchas gracias. Antes que el Ejecutivo, ¿sí? ¿Sí? Senadora, sí, porque iba a hablar el Ejecutivo. Senadora Aravena. Sí. Sí, Fernando Carballo, por favor. Presidenta, saludarle y por su intermedio a las senadoras y al senador. Primero entiendo que ya se dieron las excusas al inicio de la sesión, pero excusar a la subsecretaria que por razones de salud no puede acompañarnos hoy día. En primer lugar, si bien a la subsecretaria le gustaría poder participar de esta conversación en una próxima sesión, quisiera señalar que desde el Ejecutivo valoramos positivamente el proyecto y la idea matriz que tiene este proyecto de ley, porque representa una especificación sustantiva de un derecho de acceso a la información y de participación que va en el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y que se encuentra contenida en la ley de garantías, y por tanto nosotros creemos que el sentido de esta iniciativa es muy valioso. Esta iniciativa observamos que se enmarca en primer lugar en el reconocimiento internacional de los derechos del niño, niña y adolescente a ser escuchado, a expresarse libremente, a incidir en las decisiones que le afectan, a ser informados de conformidad a lo que establece el artículo 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, también encuentra su fundamento en la Ley de Garantía, en el que establece en su artículo 7 el principio de autonomía progresiva, en el artículo 28 el derecho a ser oído, y en el artículo 35 respecto al derecho a acceder a la información pública sin restricciones por edad o capacidad, respecto a lo cual me voy a referir con mayor atención a continuación. Nosotros creemos que esta iniciativa también recoge experiencias, o sea, podría servir para su implementación, observar experiencias comparadas como el caso de Escocia y las distintas plataformas que ellos disponen, en particular la plataforma John Scott, que permite un acceso a la información pública relevante en materias que los involucran como educación, salud mental, derechos, participación, en un lenguaje simple y con un diseño atractivo, en el que se puede observar un lenguaje adaptado por edades, una plataforma que tiene acceso móvil, material multimedia, donde existe un rol activo de los adolescentes también para la producción de contenido. En Canadá también hay aspectos interesantes que se pueden observar, en particular en la Office of Provincial Advocate for Children and Youth de Ontario, que es un organismo de defensoría que promueve los derechos de los niños, en algún sentido similar a la Defensoría de la Niñez, y que implementa procedimientos especiales para recibir y tratar solicitudes de información y reclamos directamente desde los niños, niñas y adolescentes. También está el caso de Suecia y de la UNICEF, que también han promovido este tipo de plataformas y que creemos que son muy positivas. Respecto del proyecto de ley en particular, nosotros creemos que, en primer lugar, si bien, como señalaba el Consejo para la Transparencia, el modo en que pueda estar redactado el inciso primero, que modifica el artículo 7, establecería cierto nivel de obligaciones que creemos que deben ser estudiadas para evaluar adecuadamente si efectivamente tienen un impacto presupuestario como el que se señala. No obstante, gran parte de las obligaciones que ahí se establecen se desprenden directamente de la Ley de Garantía, en particular el artículo 28 en su inciso primero e inciso tercero, toda vez que el artículo 28 establece el deber de los órganos de la administración del Estado de adecuar los procedimientos de los que participe un niño, niña o adolescente, para que existan medios adecuados a su edad, madurez y grado de desarrollo, con el objeto de que estos puedan formar un juicio propio y puedan expresarlo. Y esto en el marco de que el derecho a ser oído se pueda materializar. Y en ese sentido se velará especialmente por el empleo de un lenguaje y entrega de información necesaria de un modo adecuado a su capacidad de entendimiento, y se procurará que tenga en cuenta las necesidades lingüísticas de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos que lo requieran.
Por otra parte, en su inciso tercero en realidad, establece que los órganos de la Administración del Estado deberán, en el ámbito de sus competencias, establecer mecanismos efectivos para garantizar este derecho en los procedimientos administrativos y judiciales. Por otra parte, el artículo 35 de la Ley de Garantías establece expresamente el derecho a la información, en el que establece que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a acceder a el derecho a ser informado de acuerdo a su edad, madurez y grado de desarrollo, de un modo comprensible sobre cualquier actuación o medida que pueda afectar en el ejercicio de sus derechos, y acceder a información pública conforme a la ley sin que a este respecto tenga aplicación alguna incapacidad. Y en su inciso segundo, y creo que es lo más importante, establece que tienen derecho a buscar, acceder y recibir contenidos informativos adecuados a su edad, madurez y grado de desarrollo por cualquier medio, y los órganos del Estado solo podrán establecer limitaciones o restricciones en el ejercicio de este derecho siempre que vaya en beneficio pleno del derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente en el 35 se establecen una serie de obligaciones que tiene el Estado, en particular los órganos de la Administración del Estado, para cumplir el objetivo del derecho a la información, que es que reciban una alfabetización crítica y responsable del uso de las tecnologías, que la información relevante para el desarrollo de los niños sea fácilmente accesible y esté disponible en un formato y lenguaje apropiado para ellos, para el cual tomarán en consideración las situaciones particulares que pueda tener cada niño, como la situación de discapacidad, y también que existan mecanismos de calificación para que los adultos puedan también tener control de la información a la que acceden los niños y que se pueda determinar la conveniencia e inconveniencia de ellos. En ese sentido, se mandata al Estado a promover acciones dirigidas a facilitar a los niños, niñas y adolescentes una información precisa acerca de estos derechos y los medios disponibles para poder hacer efectivos estos derechos. Con todo esto, que quiero señalar es que si bien creemos que la iniciativa en su conjunto es positiva, va en la dirección adecuada, ya existen obligaciones de los organismos de la Administración del Estado para adecuar el contenido que ellos tienen para niños, niñas y adolescentes en atención a su edad, madurez y grado de desarrollo. Si bien, en particular, el artículo 7 que establece una innovación respecto del mismo, toda vez que establece una obligación de establecer una plataforma web en particular, eso debiese ser consultado cuál es el impacto financiero que podría llegar a tener. Creemos que la iniciativa se podría adecuar en su redacción a la ley de garantía de modo tal que sea un reforzamiento de los deberes y obligaciones que tiene el organismo de la Administración del Estado para el cumplimiento de este derecho, que es un problema que tenemos en general la ley de garantías, que muchas veces por la falta de visibilidad que tiene esta ley en las normas no se da cumplimiento a la misma. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que se puede perfeccionar este proyecto de ley buscando adecuar a las obligaciones que establece la ley de garantías, así evitando también conflictos con otras normativas como la que se expresa, que puede tener un impacto no esperado o un impacto financiero no considerado en esta iniciativa. Eso. Senadora Aravena, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, esta ya es segunda comisión que dedicamos a este proyecto. Hicimos mención para efectos del Ejecutivo principalmente de algunas problemáticas que yo visualizaba, entre ellas que en estricto rigor uno también tiene que estimar la demanda del interés de los niños respecto a estos temas públicos, y eso implica, ¿cierto?, un ramo, un módulo de educación cívica que en estricto rigor no existe. Por lo tanto, tendría sentido, en mi opinión, que uno partiera por el origen. Y el origen justamente está en que normalmente los alumnos de tesis, de educación superior, es probable que tengan mayor interés muchas veces en los temas públicos cuando están dentro de su ámbito de estudio y por supuesto los ciudadanos más informados. Pero cuando no hay desde el Estado de Chile una preocupación real por incorporar temas, digamos, de educación cívica que generen el conocimiento que permita la búsqueda de información, me parece que estamos como partiendo al revés. Eso lo dije hace unos días atrás y por eso pedí especialmente que nuestra presidenta solicitara la presencia del ministro de Educación, porque hay que partir desde el origen. Lo segundo es que también planteé
que esto requiere recursos y que por lo tanto, en mi opinión, yo cuestionaba, y quiero ser franca en eso, la admisibilidad del proyecto en la mesa en el área de mesa del Senado, cuando este proyecto llega acá sin tener las condiciones de patrocinio del Ejecutivo, que sería lo lógico si es que queremos que sea admisible. Por lo que escucho, sí existe, digamos, el patrocinio, pero aún así hay que hacer una estimación económica que creo que no es poca, porque no es solamente un tema de exigencia, sino que de adaptación de contenido de acuerdo al nivel etario. Entonces, si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, tendríamos que tener módulos y varios en torno a adaptar el lenguaje a la edad, digamos, de desarrollo y de interpretación y de conocimiento de cada uno de los niños por rango etario. Entonces, eso ya genera una complicación. Entiendo muchísimo el argumento que has dado en torno al Ejecutivo a las leyes y a las normas que Chile ha suscrito, pero el cómo yo creo que no es la manera, voy a ser súper franca. El Consejo de Transparencia ha dado una clase magistral de todas las dificultades que tiene. Entonces yo creo que uno puede cumplir de manera transitoria y a ir avanzando desde algo que sea menos ambicioso y que efectivamente tenga un resultado concreto. Por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, que lo vamos a estudiar, vamos a pedir acá información, no sé si la trae este modelo, este documento de la biblioteca, que dice relación con Canadá y un organismo que efectivamente, así como la Defensoría de la Niñez, tiene en su plataforma digital un capítulo destinado a estos temas con esta diferenciación etaria, que ahí me parece súper bien que hayan contenidos básicos y que obviamente los niños que ya son adolescentes puedan linkear información, por ejemplo, al Consejo de Transparencia. Pero claramente un niño de 8, 9, 10 años, eso ya es un poco más complejo. Entonces, comenzar con lo que es posible, con un presupuesto razonable en tiempos de crisis y no pretender que todo el Estado tenga módulos adaptados a los niños y adolescentes con un lenguaje inclusivo que efectivamente permita que los niños entiendan algo, porque por cumplir podemos colocar cualquier cosa, pero la idea es hacer algo bien, módulos didácticos, ojalá con videos que permitan, ¿cierto?, la comprensión efectiva del niño. Entonces, a mí me pasa, y no quiero hacer una crítica al gobierno, quiero que quede claro, sino que al Estado de Chile en su general, que somos muy buenos para suscribir cosas y para escribirlas. Pero del dicho al hecho hay un trecho grande que dice relación con la aplicación de la norma. Entonces yo, no quiero plantear que a mí no me parece bien el proyecto, porque eso sería ilógico, porque obviamente hemos suscrito estos temas y estos compromisos, pero tenemos que ser realistas en función de buscar cómo esto se transforma en algo práctico, concreto, eficiente y de calidad. Porque de lo contrario es sumarle más carga al Estado con una calidad bastante insuficiente y que no logre el objetivo que esperan los mocionantes de este proyecto. Entonces, en ese sentido, yo trabajaría la acotación del alcance de la norma, la determinación de un rango etario objetivo y también la delimitación del tipo de información a ofrecer, si es que este proyecto quisiera avanzar. De lo contrario, yo creo que es impracticable hoy día y requiere, digamos, también una conversación con esta ley que está en segundo trámite de Consejo de la Transparencia, que no puede no conversar. Si el Consejo de Transparencia existe, la base de su existencia es esto, entonces tendría un sinsentido que estas cosas no conversen, y quiero con eso, no quiero ser irrespetuosa de los mocionantes, yo creo que hay una muy buena intención, pero nuestra labor siempre tiene que ser hacer lo correcto y hacer lo mejor para el país. En ese contexto, esas son mis observaciones técnicas a esto. Muchas gracias. Senador. Sí. Van Rieselberg. Muchas gracias, Presidenta. Agradecerle a la expositora su clarísima y gran presentación. Al igual que quienes me antecedieron, yo prestaría atención a las restricciones que se nos expresan. Nadie de los que ha intervenido antes de mí ha puesto en juicio las intenciones del proyecto, pero evidentemente hay restricciones presupuestarias, hay restricciones también normativas, en el sentido de que viene un proyecto mayor siendo trabajado.
y que no puede estar desalineado de lo que eventualmente se pueda legislar en esta comisión al respecto. Y a mí también levanto con fuerza la restricción de anonimato, ¿ah? Que tiene el espíritu del actual del actual procedimiento que tiene el tema de la transparencia. ¿Está abierta la posibilidad de invitados todavía, Presidenta, no? La verdad es que no sé, porque hoy tenía que haber venido el ministro de Educación, no vino. ¿A quién más citamos hoy? Subsecretaria de la Niñez, supuestamente la próxima sesión, y no sé si a quién podríamos invitar más. Yo solo si es que la comisión y la presidenta tiene a bien mantener este proyecto en discusión, porque eventualmente pudiera quitarle la prioridad en la comisión. Si volviéramos a sesionar para tratar este proyecto, yo tengo la impresión de que podría ser interesante pedirle a algún representante de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, ¿ya? Que integran empresas como Google, Microsoft, etcétera, si pudieran indicarnos en la comisión la existencia de alguna herramienta que eventualmente utilice inteligencia artificial y que pudiera estar disponible para efectos de poder traducir, o sea, ¿cuál es el procedimiento que yo me imaginaba? Que una persona anónimamente solicita la información, se le entrega en el formato tradicional y aquí hay dos alternativas. Una, dada la existencia de la herramienta, la procesa a través de inteligencia artificial y la traduce en lenguaje acorde a sus características, y si es que no tiene las competencias o no tiene acceso a la herramienta, que algún organismo público, no tengo idea si podría ser la Subsecretaría de Niñez o algo al respecto, pudiera subsidiariamente tomar esa información de una persona que se identifique dentro del rango etario respectivo y hacer uso de esa herramienta de inteligencia artificial y entregarle el resultado del procesamiento, es decir, la información traducida en el formato adecuado. Todo eso bajo el supuesto de que existe una herramienta que puede ser utilizada para poder hacer esa traducción de manera eficiente, si es que fuera requerido. Eso por un lado. Y lo segundo, acá se nos menciona de que el representante del Ejecutivo habría visualizado en algunos otros países algunas experiencias comparadas, junto con pedirle que en alguna potencial próxima sesión pudiera profundizar respecto a eso. A lo mejor también pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que pudiera ayudarnos en profundizar respecto a aquello, algún informe de experiencia comparada de otros países de referencia que pudieran, mostrarnos como comisión cómo han resuelto de manera eficiente este tema otros países, estimada Presidenta. Eso. Senadora Carvajal, por favor, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a los representantes del Consejo para la Transparencia, felicitar a su presidenta. La verdad es que siempre nos acostumbramos a nombrar presidente, entonces en estas instituciones que son súper relevantes, importante tener mujeres, así que todas mis felicitaciones y éxitos, y por supuesto también agradecer la exposición. Lo propio al representante del Ministerio de Desarrollo Social, aquí el asesor Carballo. Echo de menos, Presidenta, y este es mi primer punto, el compromiso del Ejecutivo en este tipo de materia. Yo creo que es súper relevante tener la disposición, el tiempo, porque hoy día están los mecanismos, como decía el senador Van Rieselberghe, tecnológicos. O sea, bien pudiera conectarse el ministro de Educación por una hora, media hora. Me parece bastante insólito que en estos temas no tengamos el aparataje del Estado, sobre todo desde el instrumento de la educación, como punto de base, lo que significa la discusión de un proyecto que ha direccionado el futuro de Chile, que son los niños y niñas. Entonces, mi primer punto, a lo mejor, hacer llegar al ministro de Educación una carta que nos permita tener el tiempo y disponer del tiempo que el Ministerio de Educación debe dar a esta temática para que esté presente y podamos avanzar. Y lo propio al Ministerio de Desarrollo Social. Yo le tengo mucho cariño aquí al asesor Carballo, a la ministra, pero creo que
estos temas son bien relevantes. Primero, porque el proyecto se hace cargo de una falencia. Los niños y niñas, lo decimos muchas veces en esta comisión, se informan por las plataformas celulares y computadores. Y ese tipo de información tiene un nivel, diría yo, de riesgo, por no decirlo de otra manera. Estamos por otro lado en la Comisión de Mujeres aquí con nuestra presidenta Carmen Gloria Aravena, hablando sobre el tema no solo del bullying, el acoso, la violencia digital. Entonces la pregunta de fondo cabe hacérsela. ¿Qué estamos haciendo como país para que haya una regulación, no solo desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de el bombardeo de información que existe, para poder en algo llegar a la hora y no llegar tarde, cuando al menos un niño o una niña quiera acceder a cuáles son sus derechos, son mínimos de existencia en una sociedad que debe ampararle, garantizarle y entregarle información? Entonces, mi primera pregunta, a lo mejor, y la derivo, ahí sé que podemos mandarle una nota del ministro de Educación, ¿qué se está haciendo con la información que le llega a los niños? No estoy hablando del currículum académico, que cada uno pueda hacerse cargo, estoy viendo qué estamos haciendo como país para en algo incidir en el bombardeo de información que le llegan a los niños y niñas, sobre todo en edad temprana, en edad de formación, en donde muchas veces su única compañía es el teléfono celular. Cabe, pero absolutamente, la pregunta. Y yo quiero defender el proyecto. Primero, porque en su tenor oficial dice facilitar el ejercicio del derecho de niño y niña y adolescente. Y uno de los principales derechos es ser informado. Entonces aquí no es acarrearle a través de un proyecto de ley la obligatoriedad del Estado que se haga cargo de los derechos del niño, es facilitar los medios. Entonces yo, por derivada, le pregunto al Ministerio de Desarrollo Social y al Defensor de la Niñez a distancia la misma pregunta. ¿Qué información le llega hoy día a los niños cuando van al jardín, cuando van a la escuela, cuando habla en la plataforma de la Defensoría de la Niñez? Es decir, el niño sabe hoy día que puede tener acceso a que se le informe, por ejemplo, respecto a si tiene sus controles al día o no, porque puede ser que el niño tenga dudas o que quiera saber. Los niños hoy día están ávidos de saber. Que tenga derecho a saber cuáles son, en definitiva, las fechas para que sea vacunado en su escuela, para que él salga de vacaciones. Claridad, a lo mejor si en diciembre va a salir la primera o la segunda, en el invierno se va a modificar porque hay frío, porque hay un virus. Tal vez un niño de 3 años no esté preocupado de eso, pero a lo mejor un niño de 7 y 8 sí, pues, porque a lo mejor tiene que cuidar a su hermano o a lo mejor tiene que quedarse solo en la casa. Creo que esos elementos de base no se los podemos cargar al legislativo, tiene que el Estado saber darlo. Entonces, me parece absolutamente legítimo y valoro este proyecto porque pone este punto. Sería interesante también llamar a los que están encargados de comunicación en términos globales, o sea, a lo mejor a la ARCI, a lo mejor a la Televisión Nacional, etcétera. O sea, contenidos e información hoy día es básico para nuestros niños y niñas. Entonces creo que es súper relevante que los puntos que ha dado el Consejo de Transparencia puedan recogerse, pero al mismo tiempo tener un diagnóstico nosotros como legisladores de qué es lo que está haciendo el aparataje del Estado con respecto a la información de los niños como gran tema. Y eso creo que no es carga nuestra. O sea, a mí me parece súper bien que tengamos algunas propuestas, pero que se traduzcan en indicaciones claras y concretas. Es decir, hoy día a lo mejor la información que se pueda generar va a contener estos 3 elementos de base, va a estar a cargo de la Defensoría de la Niñez, va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, va a estar a cargo de la escuela y los colegios. Entonces, con eso nos hacemos cargo de este proyecto, que es facilitar los medios de comunicación e información para los niños. Entonces creo que ahí están los puntos y a mí me interesaría mucho, Presidenta, que pudiéramos tener en la otra sesión y proponerle, si no están los organismos que van a tomar la decisión desde el punto de vista ejecutivo, no tengamos sesión porque nosotros tenemos que colegislar, pero hay un compromiso del Estado que tiene que hacerse cargo. O sea, a lo mejor nosotros le echamos para adelante, como decimos en el campo, pero no es la idea, como dice la senadora Carmen Gloria, es avanzar sobre una falencia, que el proyecto se hace cargo y que nosotros tenemos que también hacernos cargo. Solo para como punto final. Interesante lo que dice el senador Henry Selberg. O sea, creo que hoy día las plataformas también pueden contener el mínimo común denominador de información que un niño puede recibir sin necesidad de que formule una nota para el Consejo de la Transparencia. O sea,
Seguramente el Consejo de la Transparencia le llegan notas en que no sé cuántos viajes hacemos los senadores o cuánta plata o contratados tenemos, pero un niño no va a estar preocupado de eso. Y tal vez en esa primera etapa el Consejo no tenga nada que hacer, pero sí lo puede hacer la Defensoría de la Niñez, sí lo puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social, sí lo puede hacer el Ministerio de Educación. Entonces creo que el proyecto abre la puerta para que eso suceda. Y queremos la respuesta de quienes están encomendados hoy día a hacer esas definiciones o a tener esa llegada. Porque tal vez ni siquiera, ojalá lo tengan que solicitar, pero que se le entregue a lo mejor como decía la senadora, un módulo en el colegio, en la escuela, en el jardín, que le diga, mira, más allá de la cartilla con los 10 derechos de los niños, que parece etéreo, porque una cosa ya hacer informado, pero ¿dónde está lo concreto? Eso es la bajada que a mí me gustaría que se propusiera por el Ejecutivo, que nosotros lo contuviéramos en el proyecto, en la medida que podamos tener, ¿cierto?, toda la información recogida en la discusión y a través de las indicaciones, pero que también hay una propuesta clara de este tema que hemos decidido legislar, que tenemos convicción de que hay que hacer y que obviamente necesitamos también la otra parte. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, sí. Para proponerle, Presidenta, la posibilidad de que, así como hay dos personas, esas dos instituciones que no pudieron hoy día exponer, pudiera agregar a la Biblioteca del Senado con el informe que nos ha hecho llegar, ¿no? Acceso a una información pública adaptada para niñas, niños y adolescentes, marco regulatorio internacional, nacional y comparado, porque eso yo creo que nos permite tener un contexto internacional que permite entender en qué estamos, ¿no? Eso. Senadora Carvajal. Una propuesta, querida Presidenta, ya que igual algunos invitados no pudieron venir, pero tal vez si pudiéramos escuchar a la encargada de la biblioteca que está acá, que nos pudiera dar a lo mejor una nota general sobre la información que nos hicieron llegar, sería interesante. ¿Está preparada para eso? Pero siempre están preparadas, ¿no? Mm. Si es que no sé, yo lo propongo, Presidente, usted decide. Pero no trae presentación, ¿no? No, Sí, porque hay que tener todo esto en la mano para poder entender el sí. primer avance. Sí, Ujú. que es harta la... Bueno, Sí. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede dar una opinión? Ya. Ok. Por su intermedio, Presidenta, buenos días. Efectivamente, entregamos el informe que se nos solicitó en la última sesión sobre la legislación comparada. Lo primero, decir, bueno, no traje una presentación porque... pero está el documento entregado ahí para que se pueda revisar luego en profundidad, pero en términos generales, lo que se revisó fue un marco regulatorio, leyes, ¿ya? Efectivamente tienen que existir una diversidad de experiencia en los países y así también los vimos, pero lo que se recopiló y lo que da cuenta el informe se refiere a las leyes, es un enfoque normativo y lo que lo que da cuenta que ello es los marcos legales que cómo han incorporado criterios de claridad, accesibilidad, adecuación comunicativa, así como se evaluó en qué medida estas disposiciones de estas leyes, que son de distinto tipo, reconocen a los niños como sujetos de necesidades diferenciadas. Entonces ahí, en primer lugar, en el informe, bueno, se da cuenta del marco del derecho internacional y también del derecho nacional en el que se enmarca este tema, que no lo voy a repetir porque en el fondo está más o menos claro y está en el informe y veo que lo que más interesa es como conocer un poco más la legislación comparada y sobre eso lo que se revisó fueron distintos casos y se agruparon en 3 modelos, en 3 grupos de países, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un enfoque normativo distinto. Por ejemplo, en el caso de Uruguay y España, si bien se encontró información en los códigos de niñez y ley de protección jurídica al menor, o sea, en leyes de infancia.
en leyes de infancia, en Uruguay y España, sí se hace un reconocimiento explícito al derecho, obviamente, de los niños de acceder a esta información. Por ejemplo, en Uruguay se contextualiza que esta información tiene que entregarse en contextos de salud sexual y reproductiva, una información adecuada a su desarrollo, comprensible, adaptada. Es decir, es un reconocimiento explícito, pero en el Código de la Niñez. Así igual en España vemos que en las leyes relacionadas con la niñez de protección jurídica y de protección integral frente a la violencia, se hace también un reconocimiento explícito para que las administraciones públicas garanticen accesibilidad comunicacional, información que señalan estas leyes en España que sea comprensible, accesible, adaptada a la situación personal, grado de madurez, y que deben incluir un lenguaje claro, formatos sensoriales, cognitivos y adecuados, etc. O sea, acá se establece en la ley de infancia, igual como se hace en Chile, sin embargo se establece, por lo menos en estas leyes españolas, un estándar que creemos se podría extender a un acceso de información general, a leyes generales, como sería, por ejemplo, la ley de transparencia. Formatos... Claro, acá también es una cuestión interesante, es que algunas leyes, como esta de España, incorporan también a otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad. Eso también se da cuenta en el informe que a nivel de derecho internacional también tenemos presente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece también específicamente respecto de los niños normas especiales en cuanto a al tema que estamos viendo. Entonces, parece importante también, y lo vemos en algunas leyes en que si bien no se menciona a los niños, como la ley en España de transparencia, la ley de transparencia, no la de infancia, sí se menciona a las personas con discapacidad. Luego, en un segundo grupo de países vemos en Colombia y México que las leyes, el enfoque normativo tiene que ver con accesibilidad para grupos vulnerables. En sus leyes de transparencia, por ejemplo, en Colombia, se establece un enfoque universal que podría ser aplicable. No se habla específicamente de niños, pero en general en ninguna de las que vimos se habla específicamente de niños, salvo en las leyes de infancia, ¿cierto? Pero sí se establecen enfoques que pueden ser aplicables, enfoques generales. Se habla de un criterio diferencial de accesibilidad y en el caso de Colombia se especifica esto también para otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad. En el caso de México, la normativa que establece esto también es la Ley General de Transparencia y el enfoque entonces, al igual que en Colombia, es la accesibilidad para grupos vulnerables en términos generales. Tampoco tiene un reconocimiento explícito a los niños, pero sí un enfoque universal que lo podría ser aplicable en la Ley de Transparencia. Habla de formatos accesibles para la discapacidad y lenguas indígenas, y también entonces contempla a otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad, hablantes de otras lenguas, etc. Y el tercer grupo de países, dijimos, el primero son las leyes de infancia, el segundo las leyes de transparencias, pero enfocados en grupos que tengan alguna normativa enfocada a grupos vulnerables, y el tercer grupo sería aquellas que tienen leyes en relación al lenguaje claro. Y aquí está Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya acá encontramos, por ejemplo, en ninguno de ellos encontramos enfoque específico, un reconocimiento explícito a los niños en estas leyes de lenguaje claro, pero son adaptables en este sentido, porque se establece como una regla general, lenguaje claro para todos, sin mención de edad, lenguaje claro y conciso, Nueva Zelanda, Estados Unidos, lenguaje claro para todos, diseño amigable según la audiencia en Argentina. Entonces, este tercer grupo es el que establece también en sus leyes este criterio, pero de lenguaje claro. Entonces, no sé si me explico, que son tres enfoques completamente distintos y complementarios en el fondo, pero regulatorios, que es lo que estudiamos en el fondo en las leyes. Y entonces, en términos generales, Uruguay y España reconocen explícitamente el derecho del niño a la información adaptada en sus leyes de infancia, pero no en las de transparencia. En Colombia y México vimos que enfocan la accesibilidad
a grupos vulnerables. Entre ellos mencionan la discapacidad, lenguas indígenas, no mencionan a los niños en sus leyes de transparencia, pero este enfoque potencialmente podría serles aplicable. Y luego, en los casos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que promueven en sus leyes es un lenguaje claro para toda la ciudadanía, sin mención explícita a los niños, pero obviamente con la capacitación, la posibilidad de adaptarse a todo público. Eso en términos generales sobre las leyes que revisamos. Creo que es lo más importante porque lo demás es el marco regulatorio internacional y nacional que está en el informe. No sé si queda más o menos claro. Sí, adelante, senadora. A la biblioteca, básicamente porque nos daba alguna referencia el Ejecutivo de dos casos que son Escocia y Canadá. Entonces, si es posible que para la próxima podamos conocerlos, porque eso nos permitiría poder terminar el abanico. Está claro que lo que nos cuenta la biblioteca es que si bien se mejora el lenguaje para hacerlo más accesible, principalmente a personas vulnerables que se definen como niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, no hay una diferenciación clara respecto de ellos, por lo menos lo que en los ejemplos que usted ha dado. Exacto, por su intermedio, Presidenta. Adelante. Exacto, claro, vemos que hay distintos enfoques. Hay distintos enfoques que buscan un poco el mismo objetivo, viendo enfoque. Ahora, en los casos que se mencionan, en verdad, también los vimos en Reino Unido, son casos más programáticos de políticas públicas. Son programas, entonces podemos obviamente mirarlos, pero lo que miramos fue la legislación. Entonces Sí. podríamos estudiar las experiencias en el No, fondo sí, de entiendo esos países. que en el fondo lo que nos planteaba es algo diferente, porque tiene que ver con casos. Ahora, creo yo, que es lo que yo he planteado desde un principio, que el foco es el tema. O sea, podría ser perfectamente algunas instituciones específicas que están vinculadas a niños, con módulos específicos, con temáticas propias del interés de los niños, niñas y adolescentes, con una metodología que efectivamente sea accesible. Eso me parece que es más posible que universalizar el tema de eso a todas las instituciones públicas, que de verdad lo encuentro bastante impracticable hoy día. Esa es mi humilde opinión. Pero veamos los casos de Escocia y de Canadá que nos pueden permitir entender cómo fue la implementación de este programa. ¿Nadie más? ¿No? Ya. Bueno, esperando que la próxima semana pueda venir el ministro, porque no tan solo íbamos a hablar y queríamos que él expusiera sobre el proyecto que estamos viendo, sino que también habían otras preguntas sobre el tema de la JUNAEP también, así que nosotros lo esperábamos, también lo esperábamos, así que ojalá, por último, que mande un representante, porque los tienen. Senadora Carvajal, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, además me llama la atención que no alcancé a llegar a los puntos varios, pero hay una minuta de la Asociación Administrativa Auxiliares Técnicos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que están sobre un tema que es bien contingente y que tiene que ver con la alimentación especial para los niños en los colegios, que hay una discusión bien, digamos, terrenal, para decirlo de alguna manera, y es que justamente aquellos niños que llevan alimentación que son preparados en su casa, porque ya sea porque son niños celíacos, porque requieren de un régimen alimentario diferente, y hoy día no existe la solución si es que primero pueden llevar, por ejemplo, los termos como niño, y quien abre esos termos y quien los calienta. Uno por la trazabilidad y otro por la responsabilidad. Entonces hay un tema con la asociación de funcionarios que dicen nosotros no nos compete porque les compete a las manipuladoras de alimentos, y otros dicen no les compete a los manipuladores, entonces estamos en tierra de nadie en este tema, que sumado al derecho a tener los computadores en tiempo y forma, al tema de tener la ración alimentaria respecto a los niños en términos generales, y hoy día sumado a esto, requiere también de una respuesta que ojalá lo hubiéramos podido tener respecto a los órganos competentes que están hoy día a cargo de los niños y niñas en los colegios. Yo tuve una ocasión de estar con las manipuladoras de alimentos el jueves pasado en una reunión con 20 asociaciones, en donde además representan a más de 2.000 manipuladoras de alimentos. Y a propósito de la ley que contempla, ¿cierto?, la sala cuna universal, que lo estamos viendo en trabajo, y la ley sobre el registro nacional de cuidadores y cuidadoras,
es que también requerimos que estas temáticas contemplen lo que significa para las manipuladoras también, y en este caso los funcionarios que tienen a su cargo el deber alimentario de darle, digamos, como se dice, este elemento tan relevante a los niños y niñas en las salas cunas y otros, que requieren información, y por lo mismo también aprovecho de solicitarle, Presidenta, si podemos recibir a alguien de las manipuladoras de alimentos de alguna de las federaciones que nos pueda venir en algún momento que usted determine, también a darnos opinión respecto a lo que está pasando en estas materias. Gracias, Presidenta. Yo creo que es bien importante porque está pasando harto en los colegios particulares subvencionados, los cuales los niños no pueden llevar almuerzo. O sea, niños que tienen jornada completa llevan sus almuerzos en sus termos, algunos, porque no todos tienen termo, pero de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde el termo ya está helado, la comida está helada y no tienen dónde calentarlo. Es un colegio que está en el bosque, la señora vive a 2 pasajes donde la señora que me contó el drama de sus hijos vive a 2 pasajes en donde yo vivo, entonces tampoco los niños pueden llevar una fuente con la comidita porque no tienen dónde calentarla y a la final los niños están siendo obesos porque lo único que pueden llevar es pan. Entonces, al final estamos haciendo que los niños además se pongan obesos por su comida, sí. Perdón, Presidenta, pero habíamos solicitado justamente la vez pasada, primero, información respecto al defensor de la niñez. A propósito, se habían causas pendientes respecto a estos temas. Sí. Él dijo que había hecho el punto y yo les preguntamos qué más habían hecho a propósito del retardo de los computadores y la falta de raciones alimentarias para los niños, que por derecho obviamente le corresponde. Y no hemos tenido nota, nos mandó acabo de ver el informe, no hace no da ninguna respuesta a estos temas. Y hoy día, sumado a lo que usted menciona, esa es la realidad de nuestros niños, o sea, o no existe, o teniendo un termo incluso, no se los pueden calentar porque está esta discusión, que hoy día tenemos recepción del documento que manda la Asociación de Funcionarios. Entonces, es cierto, esta es la Comisión de Infancia, que aborda muchas temáticas, pero si no hay, digamos, una claridad respecto a un derecho tan esencial como el derecho a ser alimentado, a poder alimentarse de forma diferente en el caso de los niños en este programa, o sea, estamos, digamos, bastante lejos de poder generar también otras temáticas si no nos hacemos cargo en esta comisión, que es de infancia y adolescencia, y la respuesta adecuada de que los organismos correspondientes. Y yo creo que el ministro va a estar en muchas oportunidades acá porque hay muchas problemáticas con el tema de los colegios, de la JUNAEB, de las manipuladoras. Hay un montón de problemas que yo creo que más que él, que nos puede explicar lo que está pasando y cómo van a terminar nuestros hijos en los colegios. Si se supone que son muchas las madres las que se esfuerzan para poder tener a los niños en un colegio particular subvencionado, que tienen que pagar igual, claro, y les quitan sus microondas porque supuestamente no tienen nadie en que les caliente las cosas. Quien pueda poner y ni mantener los microondas. Entonces, igual yo creo que es bien necesario que el ministro esté aquí y lo vamos a llamar cuantas veces sea necesario. Ay, sí, y levantamos la sesión. Se levanta la sesión.